Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Vamos a tomar ahí un pasaje que tiene unas promesas hermosas, una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer el contexto y así nos facilita el entendimiento. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Pues dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad para aquel que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a tierra de Zabulón y a tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, todos juntos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Puede sentarse en esta hermosa noche, no siente el gozo ni siente la alegría. Estamos en Navidad, hermano, y no vamos a entrar en debates de si se celebra o no la Navidad, de si se ponen o no los arbolitos. Yo tengo el mío puesto desde hace casi un mes. Cada uno, ¿verdad?, con su manera de celebrarlo. Yo no celebro nada que no sea el nacimiento de Jesús. Si fue en diciembre o fue en abril o fue en marzo, lo importante es que lo celebremos. Y celebremos que hemos nacido nosotros ahora en Él, porque Él ha nacido en nuestros corazones. ¿Amén? Para comenzar es necesario comprender el contexto de los primeros 5 versículos del capítulo 9 que acabamos de leer. La región de Israel, a donde los ejércitos de Asiria trajeron primero oscuridad y trajeron muerte, según este pasaje sería la primera entonces en experimentar la luz de Dios. Por eso dice el verso 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Por qué? Porque el verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ese nuevo día, esa esperanza, eso que vendría al mundo, sería a través de la llegada de Cristo, el Mesías. Cristo vendría a ser el Mesías prometido. Por lo tanto, lo que la humanidad estaba viviendo, ese oscurantismo, esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual, sería resuelta cuando nacería el Rey de Gloria, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el gran yo soy, Elohim, Adonai, Shalom, Rafa, Jireh, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una misma persona son. ¿Está conmigo? Un solo Dios. Un solo Dios. Bueno, ese nuevo día de esperanza llegaría entonces con Cristo. Podemos decir que en estos versículos, bueno, yo no sé si ustedes para este día de la tormenta, hace unas semanas atrás, yo recuerdo que yo llegué de Guatemala y tuvimos el primer apagón de luz
en mi casa. Una cosa muy rara, nunca se va la luz. Bueno, estuvimos también hace días en un lugar descansando con mi esposa y algunos amigos y se fue la luz también. Y me hace pensar, hermano, el estado emocional de uno cuando está en esa espera de que llegue la luz. ¿Sabe de lo que estoy hablando, no? Y cuando finalmente llegó la luz, todos arrancamos a la cocina a calentarnos comida a comer. Eso fue para el fin de semana, Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque estábamos ansiosos de que llegara la luz, porque teníamos hambre. Así, hermano, el mundo, la humanidad entera, o sea, todo el universo esperaba la llegada del Mesías, que vendría a salvar al mundo. El Salvador del mundo, Dios encarnado, Emmanuel. Ahora, Mateo capítulo 4, versos 15 al 16 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, como una referencia bíblica, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque Dios es luz y nosotros estamos en luz, somos hijos de luz. Es decir, la Biblia en todo momento presenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como luz, y todo lo que es, digamos, maldad, calamidades, el enemigo de nuestras almas como oscuridad. ¿Lo alcanza a ver? Entonces estamos nosotros en luz, pero la luz ya vino a este mundo, por eso es que nosotros ahora estamos en luz, que se llama Jesús. Bueno, tres promesas que hallamos en estos versículos. Primero, una gloria, una luz gloriosa que disiparía las tinieblas, versículo 1 al 2. Un incremento en el gozo, un incremento en la alegría de la nación. Por eso dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti. Y número 3, una libertad gloriosa. Porque tú, dice el verso 4 y 5, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque cuando Cristo viene a este mundo, a esta tierra, entonces la luz disipó las tinieblas. Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Cristo es el vencedor. Cristo es la luz de los hombres. Cristo es la esperanza de los hombres. Cristo es la Navidad. Y aquí el profeta Isaías utiliza lo que se conoce como un pretérito, porque da por sentado algo como que no ha sucedido, como si ya hubiera sucedido. Es decir, está dando por sentado que la luz ya llegó cuando Cristo todavía faltaban casi 6 siglos en llegar, en nacer. El pasaje claramente anuncia entonces el nacimiento virginal profético de esa luz que se llama Jesucristo. El nacimiento de Jesús como Salvador de la humanidad, pero también anuncia su procedencia como Hijo de Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto nos habla del don, del regalo gratuito, hermano, de Dios. Dios nos regaló la salvación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos esta Navidad, más que regalar un iPhone, más que regalar cosas materiales. Mire, alguien se ha afligido en algún momento porque no tiene solvencia económica para regalar. Creo que todos en algún momento nos ha dado un tanto de pena. Ahora imagínese usted que nosotros demos el regalo material, pero no demos el regalo espiritual que es Jesús. ¿Nos sentiremos igual? Qué pena que no pude compartir a Jesús. Se me olvidó compartir a Jesús en esta Navidad. Entonces, el don de Dios es un don gratuito. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué dice la Biblia en el libro de Romanos? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es decir, nosotros tenemos ahora en nuestra posesión el más grande regalo que la humanidad necesita. Olvídese de los regalos materiales. Si usted no tiene, punto. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene luz, hágase de cuenta que la persona está en tiniebla y usted saca así un flashlight, vamos a decir, y la persona está ahí struggling, tratando de caminar por el camino de la vida. Usted le dice, déjame alumbrarte. La luz que tú necesitas se llama Jesús. No es que le va a prometer a la persona que todos sus problemas se van a acabar, pero le va a prometer a la persona que si acepta a Cristo va a haber paz en su corazón. Va a haber paz, porque Él es el príncipe de paz. Ahora, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Principado aquí viene de una palabra hebrea que es la palabra misraj, y esa palabra significa dominio. El dominio sobre su hombro, es decir, que eso implica poder y autoridad. El que nacería con el poder y la autoridad, la soberanía, a través de una autoridad legal, porque Él es el Hijo. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y te daré la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero él se olvidó a quién él le estaba hablando. O sea, hay un dicho en Puerto Rico que dice, no vayas a bailar a la casa del trompo, porque los trompos bailan, ¿verdad? O sea, no le vas a ganar. Y él le dice, yo te voy a dar potestad. Y Cristo allá mirándolo, yo imagino, diablito derrotado, potestad me vas a dar. Si yo quiero te la quito a ti la que te he dado. Es decir, ese principado, esa autoridad, en el momento que Adán falla, hay que entender esto, en el momento que Adán falla y el pecado entra al mundo, cuando Adán falló, hágase de cuenta que Adán le entregó el título de propiedad y la autoridad a Satanás. ¿Y qué sucede? Cuando Cristo viene y nace, Cristo vuelve a retomar ahora ese título de autoridad, ese título de propiedad, esa autoridad. ¿Y cómo lo puede hacer? Con alguien que tenga más autoridad que el diablo, que Adán, que fue el primer Adán. Tiene que ser el segundo Adán, que es primero que el primero, antes que el primero, que es Cristo Jesús. Entonces Cristo viene y le arrebata a Satanás esa autoridad cuando vence sobre de él, cuando exhibe públicamente los demonios en la cruz del Calvario. Pero primero tenía que nacer, por eso es que Él es la esperanza, por eso es que Él es la luz. Bueno, en el momento que Adán le falló a Dios, le cedió a Satanás la autoridad, el principado. Por eso Satanás se para allí delante de Jesús creyendo que tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre las vidas de aquellos que no tienen a Dios. Pero aquel que está en Cristo, Satanás no tiene vida, no tiene, autoridad sobre tu vida. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Sino que Cristo ahora es el que tiene autoridad sobre tu vida. El Espíritu Santo es el que ahora no controla tu vida, sino que dirige, guía tu vida y tus pasos. Y dice Satanás, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada en Adán. ¿Me hago entender? Entonces Jesús vino como un remedio para solucionar el problema, para restaurar todas las cosas. Vino para gobernar sobre el pueblo de Dios. Cristo vino a poner todo en orden. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida de alguien, la vida de esa persona es ordenada. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esa vida tiene que ser ordenada. Ya no vivimos en desorden, ahora vivimos una vida ordenada. Más adelante Isaías nos aclara este pasaje cuando nos muestra que el principado sobre su hombro realmente nos está hablando de una insignia de su oficio sobre la que se llevaba sobre el hombro, ¿verdad? Hágase de cuenta estos grandes generales del ejército
o un Alejandro Magno, como lo vemos en pintura, con sus grandes rangos aquí, haciendo alardes de ello, ¿no? Es señal de gobierno, de autoridad. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Mire qué autoridad. Cerrará y nadie abrirá. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Y cuando Cristo gobierna tu vida, esa misma autoridad la tiene Él sobre ti. El enemigo abre una puerta para mal y Dios la cierra. El enemigo cierra una puerta y Dios la abre. Y contra Dios no hay competencia. Ahora, con este conocimiento podemos entonces regresar al pasaje del versículo 6 y vamos a analizar más de cerca los títulos que hallamos en el pasaje de capítulo 9, versículo número 6. El primer título es el título admirable. Admirable. Del hebreo pelé, significa maravilloso. Maravilloso. De una naturaleza extraordinaria. Haciéndolo algo como misterioso, difícil de comprender. Es decir, Dios es como nosotros lo pensamos en nuestra mente, así no es. Es más todavía. Porque Él excede todo conocimiento. Nosotros tenemos en la palabra de Dios sagrada unas descripciones que nos hacen a nosotros conocer el carácter de Dios. Pero no conocemos todo de Dios. Si con lo que Dios nos dejó aquí escrito no logramos conocerlo todo, imagínense si se revela por completo. Él es maravilloso, Él es admirable, Él es extraordinario. Y este es el mismo nombre que aquel ángel de Jehová se llama a sí mismo cuando se encuentra con Manoa, el papá. Ustedes se acuerdan la historia de Sansón. En el libro de Jueces 13:18, oiga bien, dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Maravilloso, hermano. Tremendo. Usted sabe lo que nosotros podemos ver, dicen los que han ido a ver las cataratas del Niágara, que cuando usted llega allí se queda estupefacto, ahí frisado al ver eso. ¿Alguien ha ido a verla? Del lado de Canadá. Pues el único jíbaro soy yo. Del lado de Canadá dicen que es una cosa. Mi hermana fue y dice que se acerca a un bote así al agua y que tú puedes literalmente gritarle al oído a una persona así y no te escucha por el ruido, el estruendo de las muchas aguas. No dice la Biblia que la voz de Jehová es como el estruendo de muchas aguas, hermano. O sea, la Biblia utiliza figuras para nosotros en nuestra mente finita poder conocer del carácter de Dios. Pero realmente nosotros no vamos a conocer a Dios en su plenitud hasta el día que vayamos a morar a su presencia. Si no, caeríamos como muertos, tipo Juan. Ahora, este es el mismo que le dijo entonces: ¿por qué tú preguntas por mi nombre, que es admirable? Jesús no solo era admirable por su naturaleza divina, sabemos que Él era 100% Dios, 100% hombre, sino también por su nacimiento virginal, hermanos. Y esto yo lo he explicado acá en otros estudios. Por sus milagros que hacía, hermanos. Los milagros de Jesús. ¿Sabe lo que es escupir en tierra y poner lodo sobre un ciego y que cobre la vista? ¿Usted sabe lo que es desafiar las leyes de la gravedad, que las inventamos nosotros en definición, pero realmente Dios es el dueño de todo el universo y Él es la fuerza gravitacional, todo es atraído hacia Él? Y caminar sobre las aguas y no hundirse, y hacer que Pedro también caminara. Solamente Jesús, nadie más. Entonces, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, y de hecho sabemos que todas las obras de Jesús, sus palabras, su amor por los pecadores, hermanos. Cuando cantábamos ahorita, yo reflexionaba en el cántico. Yo me meto en los cánticos. Hay unos que son muy, muy buenos. Y yo decía: wow, Señor, si yo conozco a alguien nuevo, yo voy a pasar un tiempo estudiando
a la persona antes de amarlo. Uno dice, sí, te amo en Cristo, sí, eso es diferente. Pero estamos hablando de un amor ya, una amistad, desarrollar un vínculo de amor. Pero tú no eres así, Señor. ¿Tú sabes lo que es que Dios ama al más vil pecador? Esto fue lo que le voló la cabeza a John Newton cuando escribió y dijo, Amazing Grace. No podía comprender cómo es que Dios me ama. Yo, un hombre como yo. Cuando usted tiene ese conocimiento de Dios, que no es conocimiento porque realmente usted lo que está conociendo un pedacito de ese amor de Dios que es incalculable, que es inagotable, que es inmarcesible, que no podemos ni siquiera comprenderlo, hermanos. Cuando vemos las obras de Jesús, sus palabras, el amor por los pecadores, la gente se maravillaba solamente con escucharlo hablar. Wow, ¿y este quién es que habla con una autoridad? Nunca hemos oído nosotros un maestro de la ley hablar como él. Nadie hablaba como Jesús. ¿Se acuerdan cuando dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno? Como maravillado. Y le dice Felipe, ven y ve. Porque yo no te lo puedo ni explicar. Tú tienes que verlo. Bueno, vamos al segundo título porque ya son las 8:30. El segundo es consejero. Del hebreo yoetz, Y-O-E-T-S. Alguien que da consejos acerca de problemas. Es el sentido que tiene la palabra. Y-O-E-T-S. Y Romanos capítulo 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconseja a Dios? Hermano, ¿no es chistoso cómo a veces el Espíritu Santo nos guía a hacer algo y nosotros nos ponemos a contender con Él? Como queriendo decirle al Señor lo que tiene que hacer. Podemos decir que aconsejar es advertir, es asesorar a alguien, es avisar, es dirigir, es guiar, etc. Y todos en la vida hemos sido aconsejados por alguien en algún momento, para bien o para mal, porque hay buenos consejos y hay malos consejos. Los consejos de Dios siempre, diga conmigo siempre son para vida. Lo único que Dios quiere matar en ti son los celos, enemistades, contiendas, vanagloria, obras de la carne. Eso es lo único que el Evangelio mata. De ahí en fuera el Evangelio es vida. ¿Y qué pasa? Los consejos de Dios son para vida y vida eterna, porque lo que Dios quiere es que en esta vida nosotros vivamos santa, piadosamente, de manera tal que podamos heredar la que ya Él tiene preparada para nosotros. Que no nos colguemos en el examen. Y Hechos 20:27 me encanta, es uno de mis versos, me fascina ver al gran apóstol, a Saulo, el gran apóstol Pablo, en su momento ya final de su ministerio para ir ser llevado preso a Roma, y usted sabe el que le entiende, y dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, en aquellos tiempos como ahora, los reyes y los que estaban en eminencia acostumbraban a tener una corte de consejeros, una corte de hombres sabios, entendidos, letrados, príncipes como los que se llevó Nabucodonosor a su corte, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, que eran príncipes, eran muchachos que no eran del vulgo, eran letrados, eran entendidos en la ciencia, en las matemáticas, en todo lo que implicaba la sabiduría de aquellos tiempos. Pues así acostumbraban los reyes a tener. Ahora, esos sabios y esos consejeros no siempre estaban correctos, no siempre. Y cuando se disputaba algún asunto y el rey no lograba tener una respuesta o una solución, ¿qué hacía? Acudía a sus consejeros. ¿Para qué? Para que le aconsejaran. Él necesitaba conocer. Ahora, con todo esto siempre existía la posibilidad de que tanto el rey como los consejeros todos estuvieran errados. Pero cuando Dios nos da un consejo, ¿cómo lo da?
¿Cuáles son los medios? No es retórica la pregunta. La palabra, ¿qué más? A través de la voz, esa voz interna del Espíritu Santo que va siempre a confirmar la palabra. No se va a ir por encima ni por debajo. ¿Qué más? A través de una profecía. Es decir, pero Pablo me fascina porque él llama a la predicación del Evangelio el consejo de Dios. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y aprendemos a ver la palabra, las predicaciones, las enseñanzas como consejos de parte de Dios, vamos a recibirla diferente y nuestra vida va a ser diferente. Y con el consejero que Isaías está anunciando, no iba a suceder como los consejeros del rey, que se podían equivocar. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor mandó a llamar a todos y ninguno acertaba qué era lo que él quería saber hasta que vino ¿quién? Daniel. ¿Y qué dijo Daniel? Déjame ir a orar. Déjame ir al consejero. Todo lo que nosotros podamos hacer cuando damos un buen consejo, la gloria siempre se la debemos dar al Señor. Nunca debemos pensar, wow, qué bárbaro soy. Qué tremendo soy. Gracias Jehová que yo soy humilde. Como le dijo una persona a un pastor amigo, un hermano, le decía, pastor, yo estoy tan contento. Esto fue un caso verídico, no fue aquí, fue en El Salvador. Y de verdad, hermano, y dijo, ¿por qué? Porque, pastor, yo doy gracias a Dios que soy un hombre humilde. El pastor le dice, no, hermano, pues eso no le toca a usted decirlo. Pero tiene que decir lo otro, pues si usted lo dice ya no es humildad. Hermano, Dios no necesita rodearse de consejeros. Él es nuestro consejero. El libro de Job, capítulo 12, verso 17 dice, el que hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Nadie puede dar un mejor consejo que Dios. Pero ¿qué hacemos el ser humano? Tendemos a rechazar los consejos de Dios. Cuando usted era joven y le hablaban de Dios, ¿qué hacía? Se creía que iba a vivir 500 años y que a los 50 iba a estar todavía corriendo maratones. Y uno como que de alguna manera iba dejando eso. Eso no tiene importancia para este momento de mi vida. Yo estoy joven. ¿Verdad que sí? Bueno, que no nos pase eso a esta edad. El tercer título, Dios fuerte. Admirable consejero, Dios fuerte. Del hebreo El. E-L. Y se refiere al ser sobrenatural que originó y gobierna sobre el universo. Siempre me encanta cuando leí por primera vez el libro de Job. Se me quedó desde la primera vez que lo estudié el libro. Cuando Job está ahí en su quejabanza y los amigos están acusándole, Eliú y sus amigotes. Tú pecaste, por eso estás así. Tienes que arrepentirte, ahí tienes pecado oculto. Y la mujer encima pues ¿verdad? No daba buen consejo. Entonces de momento ahí Job, allá por el capítulo 28, 29, 30, 31, 32, por ahí empezamos a ver cuando Dios le dice, oye, siéntate ahí que te voy a decir un par de cositas. Y me encanta cuando Dios empieza. Claro, Dios no está pidiendo respuesta. ¿Y tú dónde estabas, Job? Yo no me acuerdo haberte visto a ti cuando yo ponía las estrellas en el universo y a cada una de ellas les daba nombre. Y yo no me acuerdo verte a ti allí, Job. Y tú me vienes ahora a decir, y así somos nosotros. Señor, si tú supieras. Y tú supieras que hay algo que se esconda del Señor. Nada, ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Entonces, Deuteronomio 10:17, retomando el tema, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahora, Nehemías 9:32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Hermano, así debemos nosotros todos dirigirnos al Señor.
con ese respeto y esa reverencia. Usted nunca ha orado cuando va atribulado, o si sea que le falló al Señor, o está y ha ido donde el Señor y le ha verbalizado al Señor su temor delante de Él. Como, Señor, yo sé que me amas, pero tengo miedo, o sea, tú me puedes, ahorita, ¡fum! Ya, niña, bregando con este. Next. Y todavía seguiría siendo justo. O sea, y nadie lo va a juzgar a Dios. No, es que Dios es injusto, mira, le metió agua a la tierra y mató a todo el mundo. Y ahora, ¿y quién va a acusar al Señor de injusto? ¿Y si Dios lo vuelve a hacer? O sea, hay que tener ese estándar de Dios en el cual Él es intocable. Él habita en lugar inaccesible. Solo por la gracia de Jesucristo podemos entrar ahora confiadamente, bañados en esa sangre del Cordero, y presentarnos delante de Él confiadamente. Hay que gozar, hay que disfrutar el Evangelio, hay que saborear una relación con Dios, pero siempre con temor reverente. Él es Jehová fuerte, Él es Dios fuerte. Indiscutiblemente estos títulos atribuyen divinidad a Jesús como heredero del trono de Jehová, de David, perdón. Cosa imposible de imaginar si no fuera por lo que está escrito. ¿Usted se acuerda cuando David le falla al Señor, las consecuencias que vienen? Entre las muchas consecuencias, Dios le dice, no se va a apartar la espada de tu casa, pero no va a haber quien deje de ocupar el trono. O sea, siempre va a haber rey en Israel, siempre va a haber alguien en el trono, porque va a venir el rey de los reyes, el Señor de los señores, del linaje de David, hijo de Isaí, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Capítulo 12, verso 1 al 6 del libro de Génesis. En tu simiente, y por ahí está toda la promesa. Por lo tanto no se podía romper esa promesa. Pero van a haber consecuencias. Y usted sabe que se levantó Absalón, se levantaron los hijos, se levantó la mujer. Bueno, David lo que vivió fue un desastre por consecuencia de su pecado. Pero el trono siempre estaba ocupado. ¿Por qué? Porque iba a venir. Léase Mateo capítulo 1, la genealogía. Tenía que venir el Rey de Reyes. Ese trono no está vacante. Isaías lo vio vacante, capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Se acuerdan? Murió Usías, qué tristeza, se quedó el trono vacío. No. El trono no está vacío. El primo tuyo murió, pero yo sigo sentado en mi trono de gloria. Ese es el Rey, Él es el Dios fuerte. Entonces, no podemos nosotros quitarnos o minimizar. Por eso es que yo tengo mucho temor con este evangelio cool de América, porque eso es en América, que vivimos tan bien que hasta hacemos mímicas del evangelio. Este evangelio cool de aspecto físico, y tú sabes, si no estás bien y tienes que parecerte al pastor y tienes que guiar un carro tremendo y todo eso. Eso no es malo, pero el evangelio no es para eso, hermano. Para eso es el trabajo. Usted trabaja y tiene todo lo que usted pueda y quiera tener. Entonces, hermano, la palabra fuerte, Dios fuerte, del hebreo gibor, significa poderoso. Y nos habla de liderazgo. Tiene el sentido de tener o mostrar gran poder en autoridad o liderazgo militar. ¿Se acuerdan cómo David describió al Señor cuando fue a enfrentar a Goliat? ¿Se acuerdan? Tú desafiaste a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Y qué sucede, hermano? Este pasaje nos presenta a un Dios guerrero, un Dios valiente que se levantará para hacer solo su propia voluntad hasta hacer caer a todos sus enemigos delante de él. Daniel 11:3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Un poco más adelante, el capítulo 10, verso 21 de Isaías dice, anuncia que los que hayan quedado fieles al servicio del Señor, fieles, ¿se acuerda 3:10 del libro de Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno,
estos regresarán para vivir seguros delante del Dios fuerte. Isaías 10:21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Usted se acuerda Dagón, el dios de los filisteos? Me viene a la mente ahora el pasaje cuando pusieron el arca en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Y cuando venían al otro día estaba el Dagón en el piso hecho leña. Y lo volvían, lo levantaban y le ponían crazy glue, yo no sé qué le ponían. Y cuando venían al otro día, Dagón estaba ahí en el piso, porque ningún Dios puede estar en pie delante del único Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el único y sabio Dios. Me fascina eso. El único y sabio Dios, el Dios fuerte. Y en una ocasión, como dijera antes, David fue a enfrentar a Goliat, que andaba vociferando contra el pueblo de Israel, y dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. De esto predicó el nene Johari ayer. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ve la autoridad como David presenta. Tú te crees un guerrero, deja que yo te presente al Dios mío, que Él es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primera de Samuel 17:45. Y más que simplemente una persona semejante a Dios o un héroe, este Dios fuerte, Jesucristo, se revela como aquel que es capaz de hacer lo que nadie más había podido hacer. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a andar sobre el agua. Jesús vino a perdonar pecados. ¿Y quién es que hasta pecados perdona? Lo cuestionaban. Vino a multiplicar alimentos. Vino a resucitar muertos y a resucitar de entre los muertos. Alábelo. A resucitar de entre los muertos, hermano. Y así como tiene sabiduría sin límite, así también tiene poder infinito. Habrá algo imposible para Dios. Por eso Él es el Dios fuerte. Dios, diga conmigo, Gibor. No sé si lo estoy diciendo bien, que me perdone el Señor. Gibor. Cuarto título, que se nos acaba el tiempo. Padre eterno, del hebreo Abiad. A-B-I-A-D. Abiad. Progenitor. Esto habla de aquel que engendra. El sentido de la palabra o del nombre es el que deposita la semilla. ¿Ustedes se acuerdan la promesa de Dios, el pacto de Dios con Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra simiente, la etimología hebrea ahí significa, la palabra esperma. ¿Okay? Ya usted entendió. Esa es la palabra literalmente, la etimología, la traducción al hebreo. Es decir, lo que tú vas a depositar en Sara, de ahí va a venir Isaac, de ahí va a venir Jacob, de ahí van a venir las 12 tribus, de ellas va a venir Judá, de Judá va a venir Elí, de Isaí va a venir Daniel, y sigue por ahí para abajo. Le hace Mateo capítulo 1, de ahí va a venir entonces la esperanza de los pueblos, Emanuel, Dios con nosotros. En esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo Jesús. Él es el Padre eterno. Su eternidad habla de su carácter estable. Y vamos a tratar de aclarar esta posible duda que pueda nacer en los corazones o en las mentes. Dios siempre actúa como un buen padre. Es cierto que es eterno, pero no es este el concepto de la profecía. Escuche bien, no quiero atropellar la fe de nadie. Lo que Isaías nos presenta aquí no es el vocablo olam, O-L-A-M, sino el vocablo ad, A-D. Lo estudié, indagué, y la palabra olam significa eterno, pero aquí la palabra del hebreo es ad,
que es perpetuo. La traducción correcta, a diferencia de la Reina Valera, sería aquí Padre perpetuo. ¿Está conmigo? Ok. O sea, ¿saben lo que es una cadena perpetua? ¿No? Por siempre. Ahora, me voy a explicar. Perpetuidad habla de la duración sin fin de una cosa, algo que no tiene fin. Mucha gente se confunde con este término, voy a tratar de ponerlo lo más, porque al Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, se le distingue de Dios el Padre en la Trinidad. Decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Cuando Jesús nos enseña a orar, dice, pidan todo lo que pidan al Padre en mi nombre, hace la diferencia como la segunda, tercera persona de la Trinidad, pero un mismo Dios, un solo Dios. Entonces aquí surge la pregunta que vale la pena que consideremos. ¿Cómo puede que el Hijo sea el Padre? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. En su naturaleza, el Mesías es Dios, Jesús es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, por lo tanto, Él posee todos los atributos de la deidad. Hago énfasis en esto porque por ahí enseñan que el Padre creó y luego vino el Hijo para salvar y luego el Hijo se convirtió en el Espíritu para guiar. ¿Está conmigo? No quiero ni entrar ahí porque ya eso sería otra clase. El Padre se reveló como creador, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. Pero nosotros creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, mismo Dios. Ahora, en su naturaleza el Mesías es Dios, que es el Hijo es Dios, por lo tanto posee todos los atributos de la deidad, incluyendo su eternidad. Por eso Juan capítulo 1 es tan importante. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Voy a hacer un comentario, no voy a indagar mucho en ello. Reina Valera, 1960, o esa traducción ahí, amado, es uno de los más, en mi opinión, no estoy hablando de teología en eso, pero la traducción ahí no concuerda mucho. La traducción y cómo se conjuga y en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Bueno, el asunto es que el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús, el Mesías, Emmanuel, Yeshua. Él es Dios, Jesús es Dios. Por lo tanto, Él tiene todos los atributos de la deidad. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo? Bueno, el título Padre Eterno es una expresión idiomática y se usa para describir la relación del Mesías con el tiempo. ¿Por qué? Porque la humanidad no está viendo al Hijo. Aunque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, no se había revelado a la humanidad, sino que vemos algunos destellos en el Antiguo Testamento, lo que era el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero no está Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no está entre los hombres. Por eso Emmanuel, cuando Él viene, Dios ahora con nosotros. En esa expresión idiomática de Padre Eterno, lo que quiere posicionar a Cristo, a Jesús, el Mesías, en el tiempo, en cuanto a tiempo. No con los otros miembros de la Trinidad, como que Jesús es el Padre del Espíritu o el Padre del Padre. Entonces, por lo tanto, podemos decir que Jesús entonces es el Padre de la eternidad. Posiblemente Isaías tenía en mente este pasaje, 2 de Samuel 7:16. Mira lo que dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Padre eterno, ¿por qué? Porque Él es el que viene a materializar esa profecía en Él, en Cristo,
que se humilló a sí mismo, que tomó forma de hombre, que, bueno, todo lo que hizo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a hacer ese papel. Y por eso la profecía se refiere a Él como el Padre de la eternidad, porque en Él ahora tú y yo podemos entrar en esa eternidad. Sin Cristo no hay eternidad para nosotros. Bueno, hay perdición eterna, pero la vida eterna, el que viene a materializar eso, a cumplir esa profecía, es el Hijo, no es el Espíritu Santo ni es el Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Tiene preguntas? Vamos a contestarlas ahora mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Claro, nosotros tenemos nuestro principio y nuestro fin es Cristo. Ya. Claro, Él no tiene principio ni tiene fin. ¿Por eso qué? Sí, no, pero la perpetuidad es, no, la eternidad tampoco. Correcto, Él es el alfa y el omega. Él es el principio. Él no tiene principio, Él es el principio, Él no tiene fin, Él es el fin. Y ahora nosotros entramos y cogimos con Cristo para entrar en esa eternidad. Él es el Padre ahora de la eternidad. Nosotros somos los que vinimos a entrar en la película. La película siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Nadie conocía sus planes, nadie conocía su mente. Él se va revelando a través de los tiempos a nuestra vida, y en Él, en Cristo, nosotros tenemos ahora vida eterna, eternidad con Él. Sin Cristo, muerte eterna. ¿Ve? Ahora, a los Corintios Pablo le escribe y en su típico saludo les dice lo siguiente, mire bien: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquel Padre eterno sería capaz de establecer el linaje davídico, es decir, porque vendremos ahora en David, su hijo, hijo de Isaí, en David viene el Mesías, Él es el hijo de David, nosotros tenemos ahora en Él, nosotros entramos en ese linaje para eternidad. Sería capaz de establecer el linaje davídico, cumpliendo así la promesa que la nación había esperado. Ahora, 1, 11 y 12 del libro de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El que no lo recibió todavía no tiene la vida eterna. Sencillo. No hay salvación sin Cristo. No hay universalismo. O sea, que usted conozca la película La Pasión de Cristo y llore, eso no le da salvación ni le da a usted eternidad. Solamente una oportunidad hay para el ser humano: Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, 14:6 del libro de Juan. O sea, Él es la única. Recuérdese que con Cristo o sin Cristo nosotros vamos a morir y vamos a volver a resucitar para presentarnos delante de Dios. Con Cristo para vida eterna, sin Cristo para muerte eterna. Pero ahora en vida nosotros escogemos. No es la religión, no son los dogmas, no son los rezos, no son nada. Es una relación personal con Jesucristo para tener ahora. La eternidad empieza ahora. Usted ya está en el plan eterno de Dios. ¿Está conmigo? Bueno, quinto y último título para terminar. Terminar por hoy. Dice: príncipe de paz. Hebreo Sar, S-A-R. Se utiliza con relación a un miembro de una familia real, hijo del soberano de una familia. La palabra paz viene de la palabra hebrea shalom y se traduce como ¿qué? Como paz. Pero la palabra shalom significa bendición, reposo o prosperidad. El saludo, ¿no?, de todo judío, shalom. De todo cristiano es ¿cuál? Maranata. Bueno, la paz que Jesús venía a traer, lejos de significar ausencia de guerra. ¿Se acuerdan que todavía justo antes de Jesús ascender al cielo, en el capítulo 1, versículos 5 al 8 del libro de los Hechos, oye, y restaurarás tú el reino de...
Todavía usted hasta yendo no me dejan en paz. Están pensando que yo venga a librarlos de Roma. Y que yo venga a volver a levantar un trono aquí que no entienden. Recibiréis poder. Bueno, el que le entiende. Entonces la paz que Jesús venía a traer no era ausencia de guerra. Más bien sería un estado espiritual que el hombre no había podido gozar antes de su venida. Él es el príncipe de paz. Esa es la verdadera prosperidad bíblica. La verdadera prosperidad bíblica es poder estar encadenado, atado al cepo en una isla de Pasmo y recibir una revelación de lo que sería la última revelación de Dios a los hombres en Juan y lo que sería el fin de los tiempos. O sea, nadie más próspero que ese hombre. Y tener paz en medio de esa calamidad. ¿Saben de quién estoy hablando, no? De Juan, el apóstol. Entonces, la Biblia enseña que el hombre sin Cristo se constituye en enemigo de Dios. Pregunto, siendo enemigo de Dios, ¿habrá paz? No, hermano, claro que no. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el vínculo de paz. Él es el que vino a poner paz, a terminar la enemistad que había entre Dios y los hombres. Y Jesús es príncipe de paz, porque como rey, obviamente, preserva, ordena y crea paz en su reino. En el reino de Dios no pueden haber contienda. Por eso es que entre nosotros no deben de haber contienda. Por eso la Biblia enseña en contra de ello. Contiendas, enemistades, chismes, pleitos, maledicencia, gritería. Todo eso la Biblia lo habla. No debe de existir entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros del reino de Dios. Y en el reino de Dios somos un reino de orden y de paz. El vocablo hebreo shalom indica el cúmulo de bendiciones que nos vienen de parte de Dios. Salmo 45, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Y me encanta como el salmista lo expresa, no es posible. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no los voy a contar, solamente voy a dedicarme a anunciarlos. No se pueden enumerar. Y este título posee una característica escatológica, príncipe de paz. Una característica, digamos, apocalíptica. ¿Por qué? Porque hace referencia a aquel que traerá y mantendrá la época de paz que vamos a vivir en el milenio. Cuando la iglesia descienda con Cristo a reinar por 1000 años. Apocalipsis 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, se acabó la paz. Concluyo con esto. Voy a concluir con esto. Todos y cada uno de estos títulos, que son cuáles: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de esos títulos nos hablan de la naturaleza sobrenatural de aquel niño que nació en Belén, que se acuerdan que vino a nacer como si fuera un pobre. Eso es lo maravilloso, eso es lo admirable del Señor. Yo vi unos días un video de esto de este negocio de los outlets, donde uno va a comprar ropa, ¿no? Y yo no sé si usted sabe que los outlets pues no es lo que fueron en un momento dado. Los outlets son ropa de marca de menor calidad, con pequeños imperfectos, que hacen a propósito para suplir a los outlets. Si tú crees que estás comprando Giorgio Armani, sí es, pero no es la calidad,
ni las carteras, ni nada de eso, sino que las hacen a propósito. Hacemos una de buena calidad y una de mala calidad para los outlets. Y la gente va, wow, mire, esto vale allá, muchachos, allá en Europa esto vale tanto. Y mira aquí, wow, qué barato, me voy a llevar 2. Bueno, sucede, hermanos, que Jesús, bueno, el reportaje, termino el chisme. El reportaje decía que la estrategia de mercadeo de estas grandes empresas es hacer ropa para los pobres que quieren vestir como ricos. Por eso usted ve que un jacket Dolce & Gabbana tiene por donde quiera la insignia, el logo por todos lados, unas gafas igual. Los verdaderos que los hacen para la gente millonaria, que no les importa el precio, no tienen por ningún lado ni el logo, ni la insignia, ni nada, porque ellos no se interesan por ello. Mi círculo social sabe quién yo soy. I got money. Yo no tengo que hacer show off. Pero la mentalidad del pobre es vivir como rico, hacer alarde de lo que no puedo. ¿Ok? Ese no es usted. Esos son los que lo hacen. Pero mire Cristo, hermano. El Verbo, el Padre eterno, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el creador del universo, el dueño y señor, dice, yo tengo una idea, yo voy a nacer en un pesebre. Voy a ir, o sea, María y José andaban por ahí rodando, pero era un plan de Dios. No era que Dios, cara, lo mandé a nacer y ahora no hay dónde meter el muchacho. No, era un plan de Dios. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el rey eterno, el poderoso, el que abrió las aguas del mar cuando Moisés estuvo perseguido por el faraón, el que hizo a Pedro andar sobre las aguas, el que sanaba a los ciegos, los enfermos, los cojos, el que perdonaba pecado, el que creó los cielos, las estrellas, el firmamento, todo. En lugar de hacer alarde, se humilló. El que lleva sobre su hombro el principado y la autoridad, vino a que los soldados romanos le cayeran a galletas. ¡Bah! Profetiza, ¿quién fue el que te dio? Si supieran. Lo desnudaron. El látigo romano. Le hicieron burla todo, hermano. Y usted dice, ¿por qué lo hizo? Por cada uno de nosotros. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que está con nosotros, nos guía. Y todavía, hermanos, nosotros a veces seguimos olvidándonos de para quién trabajamos. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.